Dios les bendiga, mis hermanos. Ya comenzamos nuestro discipulado de hoy, neumatología. Estamos siempre viendo la deidad del Espíritu Santo. Creemos que esto es la parte 2, la última tal vez sobre el punto de la deidad del Espíritu Santo. Hay que entender bien para poder tener una socialización con Dios. Hay que saber con quién estamos hablando, qué trayectoria tiene, qué hace, cómo funciona. Es decir, el conocimiento de Dios es clave para poder hablar con Él, para poder esperar, confiar en Él, ¿verdad? Vean, en el estudio anterior revisamos los títulos del Espíritu Santo. Recuerde que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han venido revelando ellos mismos. No es un alcance humano ni apareció, diríamos, un rótulo en el cielo, sino con hechos. Se ha venido revelando, por ejemplo, el caso de Abraham. Usted recuerda que lo conoció como Jehová Jireh cuando iba a sacrificar a Isaac, a su hijo único, porque el otro era así como no muy adecuado. No era cordero de sacrificio, pero Isaac sí era cordero de sacrificio en el sentido de que era limpio, era hijo de Sara y Abraham conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ya él lo iba a sacrificar, usted sabe que le hablaron del cielo y bajó él a Isaac y volvió atrás a ver y había un carnero enredado en una mata de zarza. La zarza algo tiene, hermano, que se le apareció a Moisés la zarza ardiendo y ahora se le aparece a Abraham enredando al carnero del sacrificio. Algo tiene la zarza. Luego vamos a revisar ese misterio. ¿Por qué zarza? Si la zarza tiene tanta espina, ¿verdad? Pero a veces Dios hace cosas, bueno, de la muerte saca la vida y eso nadie lo puede hacer. Bueno, entonces en el estudio que vimos los títulos del Espíritu Santo que revelan las Escrituras como una evidencia de su deidad. Estamos probando la deidad del Espíritu Santo por las Escrituras y con fundamentos teológicos. En este tema vamos a estudiar cómo sus atributos también confirman la deidad. Sus atributos, eso es su carácter, su forma de ser. Veamos aquí los atributos del Espíritu Santo. En primer lugar, es la vida. Vida. El Espíritu Santo no tiene vida, es la vida. La vida o existencia propia es un atributo que solamente pertenece a la deidad. Y todos los seres creados tienen vida que depende de Dios y por eso es temporal, por eso tiene un principio, tiene un fin, por eso deja de funcionar, por eso hay que devolverla, porque depende de una fuente en particular. Pero en cuanto a la deidad, la vida pertenece, la vida o existencia propia es un atributo solamente que pertenece a la deidad. Así como el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismos, el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Son independientes, no
no al desconectar, diríamos, por tratar de explicar un poquito, al desconectar al Espíritu Santo de la deidad se va a apagar, tiene vida propia, tiene vida propia. Y usted ve que cuando se desconectó Adán, murió en el sentido espiritual, en el sentido anímico, en el sentido físico posteriormente. Sus funciones orgánicas siguieron caminando con una existencia nada más biológica, y con el tiempo ese cuerpo tuvo que dejar de funcionar, como todos nosotros. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida, hay una ley que está en el espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley la tenemos que averiguar, la tenemos que investigar y la tenemos que experimentar para neutralizar la muerte. A mí me parece que aquí está la llave para desactivar y crucificar al viejo hombre. Incluso podría estar la llave espiritual, la ley espiritual para convertirlo en cenizas, como ofreciendo un holocausto, ya diríamos terminando la relación para siempre con el pecado. Es largo el camino, tengo que decírselo, es largo, no hemos alcanzado no hemos podido ver, porque Dios revela cuando uno llega al lugar. De ahí, cuando uno llega al puesto, entonces revela. Cuando Isaac llegó y empezó a ver que levantaron el altar, en la película se ve que Isaac le dice, "What are you doing? ¿Qué haces, Father? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?" Porque lo estaba amarrando en la leña para que no saliera huyendo. Isaac no sabía, pero ahí, tanto a Abraham como a Isaac, Dios se revela como Jehová, el proveedor. Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis, fue lo que dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En eso iban a conocer. Por eso nosotros vamos a conocer que Dios está con nosotros. Si logramos no solo echar a los inquilinos entrometidos por la vida pasada, que tienen existencia propia, diríamos vida, pero entregada a las tinieblas. Estoy hablando de espíritus malignos, demonios, como los de María Magdalena, que no sé cuál era su estado, pero tenía 7 demonios. María Magdalena, la que después fue una sierva de Dios que atendía al Señor con sus haciendas. Note usted, María de Magdala, ¿qué estaría haciendo en su vida pasada? ¿Por qué habían entrado esos 7 personajes en ella? Y luego Jesús los expulsó y la sanó. Entonces, vea, si nosotros vemos que estas tribus que son sinónimas o son sombra, mejor dicho, no sinónimo, sombra
de las áreas humanas del carácter del viejo hombre, y si las logramos echar, las logramos anular, las logramos controlar, las logramos sojuzgar al grado de imposibilitarlas, sabremos que Dios está en medio de nosotros. Si no pasa nada, hermano, vamos a tener una vida cristiana humana, pero eso no vale nada. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de la vida, estamos hablando del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces el Espíritu, de alguna manera, al entender que tiene vida propia, pues ahí está uno de los principales atributos del Espíritu que prueba con evidencia bíblica y científica o teológica que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a la segunda, característica, omnisciencia. Segundo atributo, omnisciencia. Esto quiere decir que lo sabe todo por el amor de Dios. Si nosotros lo supiéramos todo, no. Solo que estuviéramos, diríamos, un poquito se nos hubiese aflojado un tornillito en la cabeza, haríamos lo malo. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Todo. Cuando digo todo, es todo, hasta lo profundo de Dios. Y cuando viene a morar en nosotros, conoce hasta lo profundo de nuestro mismo espíritu. Note qué atributo ese. Sabe todo. 1 Corintios 2:10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note, el Espíritu conoce al Padre. Cuando digo conoce, no estoy hablando de que lo ha visto de lejos. Conoce lo profundo de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos, de sus acciones, de sus proyectos, de su trabajo, de sus sueños, de lo que aspira a Dios, porque Dios sueña con vernos caminando bien, se entristece. De hecho, el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros actuamos como humanos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Note qué interesante saber que el Espíritu de Dios conoce las cosas, todas las cosas. En eso probamos, veamos el verso 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿el mundo tiene espíritu? Sí, lo tiene. Por eso es que el mundo nos atrae tanto. El mundo no es un montón de objetos. El mundo no es, como dice el griego, no es un bazar donde hay objetos de toda clase, donde hay baratijas de todas clases. Al mundo lo mueve un espíritu que lo hace atractivo, que lo hace casi que no puede uno como negarse a tomar la mercadería del mundo. El mundo atrae, el mundo tiene espíritu. Saber qué espíritu mueve esos bienes y servicios que le vende al viejo hombre a cambio
de de entregarle sus pensamientos, sus decisiones incluso la familia. Entonces Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Entonces el espíritu no es el espíritu del mundo el que recibimos, sino el espíritu de Dios, para que podamos saber nosotros lo que Él nos ha dado por gracia. El espíritu nos revela lo que nos dio por gracia. Esto es importante saberlo, hermanos, porque eso nos permite parangonar, medir, a ver si alcanzamos algo de lo que Dios nos prometió. Porque al parecer seguimos viviendo como seres humanos sin mayores alcances espirituales. No hemos logrado ser o llegar a ser como árboles plantados junto a arroyos de agua. Ni siquiera eso, menos que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que empiece como consecuencia de los frutos abundantes en su tiempo a prosperar todo lo que hacemos. Esas son las añadiduras del Evangelio. No son añadiduras por casualidad, son añadiduras porque ya el carácter del creyente llegó a el carácter, la consagración del creyente, la santificación de sus miembros llegó a tal grado que lo que toca retoña y fructifica. Eso es en realidad las añadiduras. Las añadiduras no vienen nada más por ser cristiano. Alguien me dijo, porque estaba en un mal momento y siempre estuvo en mal momento, nunca quiso trabajar. Me dijo, la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Estaba exigiendo que se le diera una cantidad mensual por ser cristiano aquí. Y yo le dije, mire, pero ya se dio cuenta bien del verso. ¿De qué verso? Del que me está diciendo. Dice, no he visto un justo desamparado. Y usted no ha sido justo. Entonces por eso es que está desamparado. Porque no ha sido justo. Bueno, veamos. Justo es darle a cada quien lo que le corresponde, a cada cosa el lugar que tiene que ocupar. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sabe todo sobre Dios y escudriña las profundidades de Dios. Qué maravilla estar aliado, estar socializado, estar en comunión, estar en íntima, porque no hay cosa más íntima si lo tenemos dentro de nuestro corazón o de nuestro espíritu. No puede haber cosa más íntima que esté ahí y que Él tenga el conocimiento de todo, la capacidad de todo, la luz para alumbrarlo todo y la vida para llenarnos hasta tener una vida de abundancia. Solo porque no lo hemos sabido tratar, no hemos sabido hablar con Él, no hemos sabido condescender, no hemos sido como comprensivos con las demandas del Espíritu para que vivamos santa y piadosamente. El término profundidades viene del griego batos con TH, que se usa del conocimiento de Dios, el cual es
inalcanzable para el hombre. Como dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Texto más bello. Esto es un texto, hermano, que deberíamos llevar para decírselo al Señor a cada rato, decirle cada vez que vemos una sonrisa de un niño, aún en medio de tanta adversidad, los niños se ríen, gritan. Por eso yo sugiero que donde hay niños no les pidan que se queden callados. Déjenlos que griten, que salten, que jueguen. Últimamente eso es su desarrollo y no pueden ser esclavos de nosotros solo porque nosotros estamos aburridos y no tenemos la capacidad de estar contentos. Entonces ve usted cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus obras, sus caminos. Sin embargo, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo es el que conoce lo que de otra manera sería inescrutable e inalcanzable para nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que los demonios se van en el nombre de Jesucristo? ¿Con qué fuerza, con qué potencia podríamos nosotros ordenarle a un demonio, vete y no vuelvas más? Con nada. En primer lugar, muchísimos cristianos, muchísimas agrupaciones a esta hora, en este siglo 2021, están negando la existencia del diablo, la existencia de demonios. Bueno, yo creo que ya no creen ni en Dios, ¿verdad? Porque lo primero que Cristo entró a hacer en Israel cuando subió del agua fue un enfrentamiento a muerte con Satanás, a puros argumentos, a pura fidelidad. Satanás le ofreció lo más grande que pudo haber alcanzado a Adán, o lo que tenía Adán, y se lo dio a él, y se lo ofreció sin sacrificio. Y eso que Cristo estaba, podríamos decir sin mucha experiencia, como Mesías, como el Cristo, como ungido. Acababa de ser bautizado y acababa de descender el Espíritu Santo hace unos momentos. Mire, cuando uno conoce donde fue bautizado Jesús en el Jordán, está, mire, mucho a 2 kilómetros, el castillo de los monjes, donde se ubica o se supone que fue donde el diablo le salió adelante a Jesús después de 40 días de ayuno. Hay 2 kilómetros de distancia y 40 días de diferencia entre el bautismo y el enfrentamiento. Está ahí, se ve el castillo, es un castillo incrustado en el puro desierto, es color del desierto. Por supuesto es un castillo, diríamos arquitectónicamente hermoso, pero dice que ahí van los monjes para ser tentados, y a ellos sí son tentados y se dejan tentar, seguramente. Pero Cristo le salió con la espada desenvainada, la espada de la palabra de Dios, y lo puso contra la pared con la espada aquí
y lo dejó por un tiempo. Me gusta ese enfrentamiento. Pero inmediatamente después de esto, mis queridos hermanos, se fue a Galilea, y en Galilea, después de hacer de agua 6 tinajas de vino, empezó a echar fuera demonios. Y él decía, cuando le preguntaban y blasfemaban ellos, los religiosos son blasfemos, le decían, tú por el príncipe de los demonios, por Belcebú, el príncipe de las moscas, echas fuera demonios. Él les contestó que la blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia hacia el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Esto quiere decir que le atribuyen al diablo las obras del Espíritu, o le atribuyen al Espíritu Santo las obras del diablo. Eso es una blasfemia. Entonces, ve usted que lo primero que empezó dijo, si por el Espíritu Santo yo echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. ¿Qué quiere decir entonces esto? Esta declaración impresionante de Cristo. Quiere decir que el reino, operativamente hablando, lo maneja el Espíritu Santo. Y que la parte ejecutiva la maneja el Hijo. Y que la parte direccional o directiva la maneja el Padre. Comenzando de abajo para arriba, pero no hay nadie abajo ni arriba. Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es una sola esencia. Pero cada persona, con todos sus atributos, tiene su misión en la creación, en la restauración de las cosas que se desalinean en el camino. Hay quien las restaure, y es el Espíritu Santo el operativo, el que hace retroceder las fuerzas de las tinieblas para poder asentar otra vez el reino de Dios. Sin el Espíritu Santo, jamás, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que hay tinieblas, que hay demonios, que hay espíritus, que hay hechizos, que hay diablo. No nos vamos a dar cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo viene, aparecen los enemigos espirituales. Esa es precisamente la revelación del Espíritu Santo hacia el mundo exterior, pero también hacia el mundo interior en nuestra vida. La luz del Espíritu Santo nos permite saber quiénes somos y cómo estamos. Salmo 139, 1 al 3 dice, oh Jehová, tú me has examinado. Eso es conocimiento hacia adentro. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Note, ¿cómo podremos saber nosotros quiénes somos y qué tenemos adentro solo con la luz del Espíritu? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí Jehová, oh Jehová, tú ya la sabes. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, y no lo puedo comprender. Note qué belleza de textos, hermanos. Yo no sé por qué tanto creyente
no busca la palabra, no busca cómo conocer a Dios, no busca cómo socializar si Él está ofreciendo una vida. ¿Cómo no? Nuestra humanidad se va a mantener ahí hasta que durmamos. Eso es cierto, humanidad va a haber. Pero la vida alumbrada, asistida, potenciada por el Espíritu Santo, por el Dios Espíritu Santo, es otra cosa. No es una religión que no tenga ningún objetivo. Omnipotencia. Eso quiere decir que lo puede todo. La omnisciencia es que lo sabe todo, pero la omnipotencia es que lo puede todo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note lo impresionante de esto. Esto es grande. Que otra vez el Espíritu está en su fase operacional. Encuentra la tierra desordenada, vacía, agua, tinieblas, abismos, después de un cataclismo sin comparación, del cataclismo que destruyó probablemente a los dinosaurios y el mundo antes de Adán. Y viene el Espíritu y empieza a moverse sobre la faz de las aguas, así como se mueve hoy sobre la iglesia, moviéndose, revelando, trayendo luz, trayendo palabra de la boca de Dios para ordenar lo desordenado. Por eso la palabra de la boca de Dios viene al caos. El Espíritu es el que la trae y la opera. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Note usted, nosotros no podríamos decir otra cosa tampoco. La omnipotencia del Espíritu Santo se manifiesta en la creación. El Espíritu dio vida a la creación y da vida a las partes muertas de nuestro viejo hombre, da vida a las partes muertas incluso del cuerpo. Note, el hombre de la mano seca estaba muerta su mano. Era un hombre vivo con una mano muerta. Pero como el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y por eso se llama Cristo, porque se llama ungido, le dijo, extiende tu mano, y extendió la mano, y la mano muerta revivió. Lo mismo la vara de Aarón. Es la manifestación del Espíritu Santo, es la operatividad de las palabras de Dios, la operatividad de la palabra escrita, la que le da vida, la que hace que se vuelva, que se materialicen lo que se habla, que se materialice la sanidad, que se materialice la liberación. Uno puede pasar el día, la noche y amanecer y seguir con el día siguiente gritándole a un demonio que se vaya. ¿Cómo ser humano sin el Espíritu Santo? En primer lugar, no saben ni si está o no está. Porque los demonios no le hacen caso al hombre. Acuérdense que los demonios están sobre el hombre. Son mayores que el hombre. Por eso los logra dominar. Y si usted le resulta así como saltón, como que es grillo saltón, y le quiere saltar a un demonio, lo va a oprimir más. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está, usted obliga, porque ya no está usted
que es esclavo de los demonios, sino ahora con el Espíritu Santo encima y adentro se vuelve usted señor de ellos, en el sentido que el Señor de ellos está dentro y habla a través de su boca. Y por eso es que salen los demonios dando grandes gritos y sacudiendo a sus oprimidos. Entonces la omnipotencia del Espíritu Santo se manifiesta en la creación y el Espíritu dio vida a la creación, pero también omnipresencia. Esto, alguien dijo, Dios llena todo el universo, pero no en todos los lugares se manifiesta. Una cosa es que se manifieste, que se deje ver. Por eso aquella canción muy bonita, me parece de un español que dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Que de vez en cuando se dejaba ver. ¿Cómo se dejaba ver? Se deja ver ahora en nuestras reuniones. Se deja sentir. Está en la calle también. Está llena todas las cosas en todo. Pero no donde quiera se manifiesta. No donde quiera se deja sentir. Se deja sentir donde Él encuentra comodidad, comprensión, receptibilidad, donde lo aman, donde lo quieren, donde lo desean, donde esperan, donde claman a Él. Ahí es que se manifiesta, se deja sentir y a veces se deja ver sus obras, deja atrás sus obras. Como dice Nahum, Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, Él camina entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Cómo me gustan esas palabras. De veras, con un Dios, con el Dios que tenemos, amados, no deberíamos estar amedrentados. No nos debería separar ni un momento de la comunión con el Espíritu Santo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos debería separar del amor que es en Cristo Jesús. Salmos 139 dice, David exclama que no puede huir él ha querido huir en los momentos de crisis, ha querido huir de la presencia del Espíritu Santo, pero donde quiera que él fuera, ahí estaría el Espíritu Santo, como dice el Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Mire, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Para dónde voy a agarrar? Para los hermanos que se han apartado, ¿a dónde van a escapar? Van a estar en un lugar de tinieblas, de lugar de pecado. Ahí va a estar el Espíritu. No se va a manifestar, pero ahí va a estar. Salmo 139, 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oh, amados,
Qué maravilla saber que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de nuestro lado. ¿Es cierto? ¿Cómo no? Tenemos que reconocerlo, que la muerte como que estuviera ganando una batalla, pero no la guerra. La guerra ya la ganó Jesucristo. Y ha decidido Dios en su inmensa sabiduría, poder y autoridad que cuando sus santos van de esta tierra a su destino, a Él le agrada. Es de gran estima encontrarse con sus santos, con sus amigos, con los que le aman, ya libres del dolor, libres del pecado, libres de toda angustia, libres de toda lágrima, encontrarse con Él. Por eso Él estima semejante momento, aunque nosotros lo vemos de otra manera. Lamentablemente no lo entendemos bien, pero es por nuestra naturaleza. Hay algo que dejar aquí todavía y eso duele. Hay que dejar la parentela, hay que dejar... Decía alguien en un libro, ¿quién se quedará con tus herramientas? ¿Quién se quedará con...? Pues los hombres nos gustan las herramientas, los juguetes, ¿verdad? Yo pensé en mi hondía, ¿verdad? Que en mi navaja, que soñaba yo con tener una buena navaja allá en la montaña y compraba las que podía comprar y las que habían a la disposición a veces se doblaban para atrás, no servían. ¿Verdad? ¿Quién irá a quedarse con? Me regalaron una suiza, bueno, ¿quién irá a quedarse? Todas esas cosas todavía como que son cosas que nos interesan aquí en la tierra. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Deberíamos conocerle más. Deberíamos conocerle más. Lo que yo sé es que cuando estoy en un valle de sombra, cuando estoy afligido, cuando algo me está hundiendo, como las olas del mar se apoderan de mí, las olas de mis temores o cualquier cosa, he echado mano de la presencia del Espíritu Santo y jamás me ha dejado. Me ha consolado, me ha sacado del barranco donde yo mismo he caído por mis temores, porque todos tenemos temores. 5. Su eternidad. Ese es otro atributo solo de la deidad. Solo Dios es eterno. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu Eterno en la Biblia. En Hebreos 9:14 dice, vemos su participación en todos los tiempos. Todos los tiempos. Ha estado participando. El Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias
de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Note usted qué maravilla es Espíritu eterno. Nunca nos va a dejar. Él ya es parte de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es la garantía que Jesucristo nos mandó 10 días después de su ascensión y 40 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, para que fueran las arras o la garantía de nuestra relación por la eternidad. Él es su santidad, la santidad, el Espíritu Santo es santo. Mateo 12:32 dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando ahí dice también, en otra versión dice el que blasfeme. Uno de los principales atributos que algunos teólogos clasifican dentro de los atributos morales del Espíritu es la santidad. Es un atributo moral. Eso quiere decir apartado del mal. Por eso es moral. Su comportamiento es totalmente perfecto. Su mismo nombre indica que el Espíritu es santo. Por lo tanto, no tiene ninguna comunión ni relación con el pecado, con las tinieblas. No tiene componendas con nada que sea malo. Por eso, cuando nosotros hacemos cosas que no convienen, Él se entristece. La mayoría de creyentes mantenemos está el Espíritu Santo ahí, pero triste, casi siempre, por nuestras actitudes. El Espíritu Santo es amor. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Oye, amor. El fruto del Espíritu es como un ramo, como un racimo de uvas que depende de un tronquito. Y ese tronquito es el amor. Todo lo demás, si no viene de ese tronquito, no sirve. Va a ser como címbalo que retiñe. ¿Qué sería, diríamos, la templanza sin amor? Sería un garrote templado para golpear a medio mundo. Dios mío, si el Espíritu no tuviera amor o no fuera amor como atributo primario, no pudiera producir frutos de amor. Tiene su esencia, es amor. Su esencia es amor en el creyente. Verdad. Este es el octavo. La octava característica del Espíritu Santo o atributo. Se le llama Espíritu de verdad. Cristo le llama Espíritu de verdad. Cristo es la verdad, así también el Espíritu Santo es la verdad que guía a las personas a través de las Escrituras. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Veamos a continuación un cuadro. Ese cuadro no lo vamos a poder ver nosotros aquí, pero que podría resumir todos los elementos escriturales. Lo teníamos para poderlo proyectar, pero
no lo hemos proyectado. Entonces, es lo que hemos dicho, todo lo que hemos enseñado. Ya ahí está el atributo, vida, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad. Están abundantes textos que permiten ver. Está la santidad, el amor y la verdad. Esos son los atributos del Espíritu. Y yo voy tratando ya de concluir. Estamos muy a tiempo. De veras, es una maravilla poder enseñar y aprender. Solo aprendiendo se enseña. Y solo enseñando se aprende. La verdad es que cada vez que yo enseño algo, la mayor parte queda escrita en las tablas de mi corazón. Y eso ha hecho que mi vida vaya, a pesar de mí, a pesar de mis necedades y mi humanidad, vaya transformándose. Despacio y por gracia, pero entiendo que se está transformando. Los atributos del Trino Dios nos muestran la unidad de igualdad de la deidad y comprueba que las tres personas son uno solo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Es nuestra garantía de resurrección, amados. No hay pierde, no hay para dónde perderse ahí. No es grato pensar en que nos tenemos que ir de la tierra, pero sí he podido yo entender con toda claridad que a nosotros Dios nunca se ha comprometido a dejarnos aquí en la tierra eternamente, como estamos. Él nos ofreció salvación, vida eterna, llevarnos con Él, traernos con Él, y donde quiera que Él esté, estaremos nosotros. Claro, la entrada a la tierra seguramente fue traumática, no lo recordamos nosotros porque nuestras conciencias venían, diría yo lo pienso de esa manera, venían como dormidas, todavía no desarrolladas, no les habían dado el starter para arrancar, pero venían grabando todo, venían ya grabando todo. Ha de haber sido traumática la entrada, saber que vimos primero, vimos el rostro encantador de nuestra mamá, porque yo no entiendo a los hijos que no quieren a sus mamás, pero tal vez si ha habido un rostro encantador, ha sido el de nuestra madre, aunque a veces lo vimos serio y disciplinando. La mayoría de veces encontramos, mientras lo logramos tener cerca de nosotros, una sonrisa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Oro en el nombre de Jesucristo por la familia Alfaro. Está en una guerra pocas veces vista entre nosotros, una guerra guerra de enfermedad, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe qué es lo que está haciendo. Su extraña e insondable voluntad no puede, es decir, nada se puede escapar a su extraña e insondable voluntad. Su extraña obra se está haciendo aún en los momentos más adversos de la vida. Y por eso nos alegramos en medio de nuestras preocupaciones. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Este es el discipulado para que usted lo enseñe el miércoles. Por favor, volvamos a la normalidad. Es necesario volver a la normalidad por amor de nuestros hermanos, por amor de nosotros mismos. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo cubra con su sangre. Amén y amén.